¿Qué es ser normal? Es una de las preguntas clásicas que dentro de los ámbitos de la psicología el ser humano se ha preguntado siempre. Bueno, no solo dentro del ámbito de la psicología, sino de la totalidad del saber humano. Pero concretamente en esos escenarios donde yo me he movido, en la facultad o facultades de psicología, la pregunta clave, ¿qué es ser normal?, estaba siempre presente. Y se han dado muchas respuestas, y es la generalizada, ¿no? La adaptación, hacer todo lo que el mundo hace. Hay otros, pero ya veis que está esto supeditado a incluso opiniones, ¿no? Que hablan de la trascendencia, de salir del narcisismo, como Erich Fromm, como Freud, como la mayoría de los sabios de la psicología profunda. Pero la cuestión es que todo ello está bastante disperso. Pocas son las personas que hablan, a mi juicio, con tanta claridad, con tanta precisión y sobre todo con tanta hondura como Erich Fromm. Yo lo consideré siempre un maestro y para mí es el psicólogo social más importante del siglo XX. Decía, entre otras cosas, de modo sencillo, claro, pero muy claro, que la normalidad es estar de acuerdo con la naturaleza. Claro. Y es importante, no decía estar de acuerdo con el sentir de una comunidad o el pensamiento de una totalidad, hacer lo que todo el mundo hace, sino estar, insisto ahí, insistía él, claro, de acuerdo con la naturaleza. La cuestión está en preguntarse, ¿qué es la naturaleza? Todas las escuelas de psicología parten con un lenguaje más o menos diferente o con unas palabras, quizá conceptos distintos, pero parten, no todas, pero sí casi todas, hablan de un final que es trascendente, es pasar del yo al nosotros. Trascendente quiero decir del narcisismo, sobrepasar el narcisismo, pasar del yo al nosotros. El niño mismo, que nace como primer objeto de deseo teniendo a su madre, tiene que trascender en el Edipo para encontrarse con el no yo, con otra persona que su madre. Estar de acuerdo con la naturaleza es traspasar las tendencias naturales de la vitalidad, es decir, del sentimiento de seguridad básico, del instinto de conservación, pasar a otra segunda etapa, que es el narcisismo. El narcisismo sano, se entiende, el narcisismo que me faculta para crearme una persona, para defenderme ante la vida, para aprender a estudiar, para aprender a trabajar, para ser útil a los que me han creado y emanciparme después. Este es un punto importante, emanciparse, salir del cascarón, salir del paraíso terrenal y abrirse al espacio. Por lo tanto, estoy recorriendo tendencias, por llamarles de algún modo, que son vitales, el instinto de conservación, egocéntricas, que es, pues, el plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, que se hable de mí, ¿verdad? Pero esos dos aspectos, el aspecto vital, instinto de conservación, tanto como el que se hable de mí, no dejan de ser, aunque sean frecuentes, estadios que no salen del cascarón del narcisismo. Por eso la plenitud humana
se alcanza cuando el ser humano rompe las grietas del narcisismo y se abre a los demás, se abre al otro, se abre a la otredad, abraza, sale de sí mismo. Yo diría más que no solo que se abra a los demás y que sea útil para la sociedad, sino que dé sobre todo y fundamentalmente respuesta al ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué soy yo más bien que la nada? ¿Qué sentido tiene estas décadas que paso yo en el mundo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué sentido? Ordinariamente las respuestas que se dan a este aspecto pues son muy superficiales. Para ser un buen padre de familia, yo me acuerdo que en la escuela de ingenieros donde trabajé les hacía esta pregunta ante la interpelación de una niña que preguntaba a los 5 años, si no es la primera ni la única, que decía, ¿para qué estamos aquí? Y sus padres no sabían responderle y me mandaron a mí esa criatura cuando yo ejercía la profesión porque hacía preguntas raras, no hacía preguntas sabias. ¿Para qué estamos aquí? Yo hacía esta misma pregunta a mis compañeros cuando iban llegando al departamento y les decía, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué cosas dices? ¿Qué preguntas más puriles? Hombre, no, contéstame. Y hacían así con la mano, hombre, pues para... tosían como quien se bloquea interiormente para ser un padre, repito, para ser un buen profesional, un padre de familia, y no sabían el para qué, esa preposición de finalidad para. En la meditación, concretamente en la contemplación, o más concretamente en el Zen, que es donde yo trabajo, pero bueno, toda la auténtica meditación se sitúa en un ámbito trascendente, en un ámbito que supone salir del cascarón del narcisismo y encontrar la auténtica naturaleza y desde ahí vivir, viviendo la auténtica naturaleza, lo que yo soy en realidad, más allá de la apariencia, más allá de la imagen, más allá del instinto de conservación y más allá, sobre todo, del narcisismo, que es el pensamiento único inoculado por las fuerzas egoístas de esta sociedad que llamamos normal. Bien, en este sentido, cabe decir que la normalidad, yo le llamaría la salud auténticamente mental, la salud corporal, no se entienden sin el último presupuesto, la trascendencia que supone abrazar lo otro. No solo lo sumergido, no solo del inconsciente, no solo lo habitual, no solo el rendimiento en el trabajo, sino la respuesta a lo que esta niña, que se llamaba Igone, me interpelaba con esa pregunta de ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para encontrar nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera naturaleza traspasa, atraviesa con creces todo lo que nos da una sociedad que está desorientada, incluso aquella que marcha a orientarse cada vez más desorientada. ¿Cuáles son los obstáculos? Es lo que me trae hoy para que yo realice este aspecto fundamental que es abrirme paso a lo que es la esencia del ser humano, que es la trascendencia, unida a la inmanencia, que es el sentido de la vida respondido con una versión trascendente, con una versión que digo y repito, salta por encima de los cánones del narcisismo. Yo creo que el obstáculo que más nos aparta del ser, que más nos aparta de nuestra auténtica naturaleza, es esa conciencia estática del yo profano, esa conciencia que llamamos natural, que es el territorio habitual donde me muevo y que he considerado que es lo único, lo fundamental, no, lo único que me da sentido al vivir, pero que incluso
viendo y sintiendo y experimentando el sufrimiento que este vivir en fragmento me provoca, pues no doy el paso más allá, no doy un salto, diríamos, a la apertura de una conciencia que trascienda esa, diríamos, canijez, donde vivo, convivo y mendigo otro postulado del que soy peregrino, otra conciencia que ansío, esa sed de ser que en el fondo me palpita. Entonces, el primer obstáculo que me encuentro es la misma conciencia natural, es decir, la conciencia estática, quieta, de yo que llamaríamos profano. Ese yo profano que se queda en eso que Ken Wilber llama la conciencia chata, de vivir con lo que le dan, pensar con lo que le es dado como pensamiento y tragar la prensa diaria como única información que puede decir verdades, pero que sobre todo se encarga muy bien, vaya que sí, de ocultarlas. A todo eso, Jung y la escuela junguiana, que ya ha tomado carta de naturaleza en el acontecer intelectual y sobre todo en el ámbito de la psicoterapia, a todo eso, digo, Jung le llamaba con gran acierto la sombra. Es importante en la meditación encontrar, hallar, caer en la cuenta, quería decir, de nuestro tropezón, necesario además, con la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra Jung le llamaba el hermano tenebroso, es decir, todo lo que en la vida no ha sido aceptado, todo lo que he reprimido, antiguas heridas que me bloquean y todo el mundo las hemos padecido y de algún modo guardamos un recuerdo, una memoria. Esos acontecimientos que quisiéramos olvidar para siempre y que incluso a veces, por el hecho de reprimirlos para que no inunde de insatisfacción nuestra conciencia, los desplazamos a los demás, que es un poco la función de los campos de fútbol cuando el sujeto, en vez de meterse con su jefe o con las situaciones que lo oprimen, descarga con el árbitro. Bien, son esas heridas, insisto, que enervan nuestro rostro, lo enervan de agresividad o incluso de vehemencia. Tengo paquetes de determinado partido, me molestan los brotes verdes, me cae esta persona fatal y en el fondo muchas veces y en la superficie también cuando alguien me cae mal o me encuentro con serias dificultades para entablar conversación con determinados ámbitos, más que definir lo que me está pasando afuera, estoy proyectando las sombras mías que llevo dentro y que me bloquean el modo de percibir el mundo, el modo de comunicarme con los demás y el modo de ejercer la bondad, que es nuestra naturaleza última. La sombra es, por lo tanto, todo lo que en la vida no ha sido aceptado y quiere, de algún modo, salir afuera. De algún modo no, de todos los modos. Que quiere atravesar, digamos, el panel de la inconsciencia para arribar a la conciencia, para que yo caiga en la cuenta de quién verdaderamente soy y admita aquellos aspectos no reconocidos por reprimidos y los considere como propios e incluso los quiera. La sombra es la luz bajo la forma de aquello que me estorba. La sombra es esa extensión y profundidad, no cabe duda, que son equivalentes a nuestra inclinación natural hacia la luz. Es un poco el cliché, el negativo de la luz, pero es importante porque es parte de nuestro ser. No conviene reprimirla, sino reconocerla,
afelparla y hasta yo diría acariciarla. Billy Ginsberg me solía decir que la sombra también es Dios, este maestro zen tan extraordinario. Yo creo que la sombra también podría llamarse las espaldas de Dios. Es esa parte que no queremos reconocer, esa parte, ese hermano tenebroso, en palabras de Jung, que está palpitando continuamente. Y la misión del ser humano, aquí en estas décadas que estamos, entre otras cosas fundamentales, radica en unir los contrarios, la luz y la sombra, para crecer como ser humano, para crecer de verdad, para atravesar los brocales, los umbrales de la luz. Es mi naturaleza real, hasta tal punto que Roberto Juarro decía, cuando habla de la sombra, el ser humano comienza siempre por la luz, comienza siempre por la luz. Es que en el fondo somos luz. Y estos obstáculos pues están ahí, en forma de heridas, en forma de recuerdos, en forma de experiencias que no hemos resuelto, que en el ámbito religioso llevan el nombre de pecado. Y es una falsa conciencia, como decía Carlos Marx, porque en nuestro ámbito, en el ámbito espiritual o religioso, la última esencia es puro amor, puro perdón, y no tiene sentido el castigarse ni con penas ni con malas conciencias, porque el ser divino, eso que llamamos Dios, o que Eckhart le llama la divinidad, es todo perdón. No conoce pecado, es pura presencia, está en el presente. No, porque somos presente, somos presencia. No vale lo que ha pasado, sino esa mirada cercana, directa, de quien no se ruboriza ante su pasado, pero sobre todo es presencia en un presente. Porque, como decía Eckhart, no existe el pecado más que en el tiempo. E incluso Dios ha querido, decía en sus términos religiosos del siglo XII, del XIII-XIV, quiero decir, hasta es importante haber pecado, lo dice con otras palabras, si esto me ha dado pena, me ha dado conciencia, me ha servido para remontar de atrás hacia adelante y mirar al futuro, pero sobre todo mirar al presente, que es mi naturaleza. Es importante, por tanto, saber reconocer qué es todo lo que intercepta la luz. Y esto tiene sus dificultades, porque nos cuesta bastante por patrones adquiridos el mirar hacia adentro, el dialogar con nuestras zonas oscuras, el tomar contacto con nuestra umbría, el dialogar con nuestro fondo. Es un acto de valor, pero diré más, aquella persona que es capaz de dialogar con su fondo, rompe todos los tabúes, todas las dificultades para poder dialogar con los demás y daros cuenta que la palabra diálogo, sobre todo en estos momentos de nuestra sociedad, está proscrita por el poder. Porque si yo dialogo con los demás, si yo no demonizo a quienes consideran un peligro los poderes fácticos, soy una persona libre. Y la libertad, bajo la palabra democracia, revestida, edulcorada, bajo derechos humanos, pues es algo bastante peligroso. Ser libre es una mala digestión que los poderes de esta sociedad tienen como asignatura pendiente. Por eso, la forma en que se presenta la sombra, es importante conocerla. Es importante también conocer en qué colaboramos con ella, a quién hemos dado poder sobre nosotros. Todas las neurosis, en general, por lo menos en mi experiencia, vienen de que hemos dado poder al listo de turno, casi siempre más listo que lista, pero me da igual. A esas personas que quieren acceder, y a veces con látigo, solapado, al dominio de mi persona.
Es importante ver, por tanto, cómo se origina ese bloqueo, la manera de superar de iluminar, diría yo, nuestras zonas, nuestras umbrías, nuestras zonas sombrías, quería decir, sobre todo la manera de superarlas. Pero primero es bueno ver los bloqueos que origina. Bueno ver, insisto, los bloqueos que origina. Se dice sencillamente, parece fácil verlos. Es un arte difícil el de ver, no el deber. El hecho de ver supone un valor. Por eso el maestro Galileo decía, si no sois como niños no alcanzaréis el reino, eso que llamaba el reino, que es la libertad, el sentido del amor, el sentido de la plenitud y de la eternidad. El niño mira, el niño fisga, el niño lisquea, el niño toma nota de todo, se percata de todo. Es cierto que es un ser infantil y por lo tanto inmaduro, pero ya en la madurez debo adquirir aquel hábito que en este caso ya, en este episodio, en este periodo, requiere valor de ver mis zonas ocultas, mis zonas erróneas, mis zonas vergonzosas. Porque solamente el hecho de mirar, fijaos bien en esto, supone distanciarme de los bloqueos. Y esto es muy importante. Solamente el hecho de mirar, de contemplar, de tomar nota, de tomar conciencia de los bloqueos, insisto, que me asedian, es el primer paso y a veces definitivo para liberarme de ellos. Por lo tanto, en muchos casos es importante en el camino de la contemplación y en el camino del zen, en el camino de la meditación auténtica, ponerse a veces en manos de algún consejero o consejera que me ayude a través de su experiencia a caminar hacia la normalidad, no hacia la luz. Volver hacia el consejo de alguien que haya sentido, tenido, experimentado experiencias de ser, vivencias de ser, que tales experiencias supongan una limpieza. No absolutamente. Yo suelo decir que a mí la experiencia magnífica del Zen no me capacita para arreglar un televisor o una lavadora, ni siquiera para tener la habilidad de lograr el carnet de conducir, pero me ayudan a vivir, me ayudan a sentir, me ayudan a captar el sentido de la vida, me ayudan a vivir en paz, no a desvivir, sino a vivir. En la limpieza de los bloqueos de nuestra historia personal supone ese trabajo sobre todo de mirar lo que llega y sobre todo de rendir, de dejar el hueco de mi ego a un lado, tener el valor de aliviar la pantalla, de eliminar las oscuridades que mi narcisismo impone a la visión, de ser más pantalla que película. Por lo tanto, de poder ver que lo que me sucede ordinariamente es una película, porque el ser es la pantalla, y ser es suceder, ser es acontecer, ser es creación continua. Cuando me instalo en esa pantalla, en ese testigo de la película, me estoy situando en la misma dimensión de Dios porque he tenido la valentía de desenredarme de los enredos, de los bloqueos que impiden la visión, que en el fondo son
el ego, el pasado, el pensamiento, las secuencias vividas que ya no tienen sentido o la ansiedad ante un futuro, pero que siempre me arrebatan de la presencia de lo que ocurre en cada aquí y en cada hora. En este sentido, quiero recoger una expresión que a mí me gusta, varias expresiones del maestro Karl Graf Durkheim. Qué manía a veces con irse a Oriente cuando tenemos en Europa elementos, personas, quiero decir, que nos han capacitado, nos han invitado a que subamos a sus hombros para ver más claro. Decía concretamente este sabio alemán, comprometerse en la vía de la transformación, porque la meditación busca la transformación, no el relajamiento ni el alivio, sino precisamente la transformación en aquello que en el fondo yo soy. Y si me transformo en aquello que en el fondo yo soy, pues me libero de todo miedo, incluido sobre todo, no olvidemos, el miedo a la muerte. Pero volvamos con Durkheim. Comprometerse en la vía de la transformación, dice él, requiere renovar incesantemente el sacrificar nuestra forma presente, es decir, no pararnos. Requiere también integrar aspectos, señala precisamente lo que estamos tocando ahora, aspectos desconocidos de nuestro ser, de nuestra existencia, aspectos caóticos que obran en nuestro fondo. Y esto es importante, descubrir, integrar es la palabra, estos aspectos caóticos. Volviendo a ese poeta que mis discípulos, bueno, no me considero un maestro, es una vestimenta que cada vez más se me hace más larga y pesada, pero uno más por viejo que por otra razón se ha encontrado con que, queriéndolo o no, uno tiene sus discípulos. Le suelo recitar bastante un texto de este extraordinario poeta argentino Roberto Juarroz, cuando habla de la sombra. Dice, la sombra es un fruto madurado a destiempo, puede sobrevenir repentinamente. Si se lo aprieta, suele soltar el jugo de la luz, pero puede manchar las manos para siempre. Es preciso, dice Juarroz, vivir la sombra desde adentro, como se vive la propia voz. Y salir de ella, fijaos qué bonito, gota a gota o palabra a palabra, hasta volverse luz sin darse cuenta. Por lo tanto, en el crecimiento personal aparece indefectiblemente el sufrimiento, pero es el sufrimiento del ego por el hecho de despojarse de lo innecesario, de soltar la presa, de liberarse de la hojarasca que le ocluye la visión, hasta volverse luz sin darse cuenta. Es cuando todas y todos podemos convertirnos en maestros, pasando por ese doctorado de la noche oscura, donde dice que no se ve nada, pero yo digo que sí se ve, porque se ve la noche. Si tienes la paciencia y el valor, que se puede, porque podemos, de ver la noche, te encontrarás indefectiblemente con la luz. Continuamente en la vida cotidiana, quiero decir, aparece la presencia del ser, la presencia amorosa y radical de quien te ha traído a este mundo para hacer, diría yo, una experiencia humana, ese ser sobrenatural que en el fondo está en ti, que es lo otro de ti, que es lo más propio de ti, que quiere hacer una experiencia humana y te está dictando cosas. En este sentido, me llama también la atención otro poema de Roberto Juarroz. Fijaos que cuando hablo de poemas o cito poemas, intento no hacer literatura. Yo no vivo para eso, ni me estimula la literatura, cosa que por otra parte me gusta, pero no me identifico con la literatura. Es decir, hay poetas que no me dicen nada, la mayoría,
pero 4 o 5, entre ellos Roberto Juarroz, Hugo Mújica, Vicente Gallego, Eloy Sánchez Rosillo, Antonio Moreno, José Rubio, pues bueno, me están diciendo, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y algunas más, me están diciendo cosas, entre ellas este poema, donde yo creo que Roberto Juarroz rompe con la palabra, y eso que él es un enamorado de las palabras, porque la palabra para él, también para mí, brota del aliento, y señala cómo nos está dictando cosas la vida en cada instante para que espabilemos. Dice así: me están dictando cosas, pero no desde otro mundo u otros seres, sino más sencillamente desde adentro. Desde adentro. Pero ¿quién está adentro? Además de estar yo. O tal vez no estoy yo, y he dejado mi lugar para que otro me dicte. Si es así, no importa que nadie comprenda mi dictado, porque ser no es comprender. La radicalidad del ser de este poeta estriba en quitarse, saberse quitar del medio, dejar el lugar. En este sentido coincide con todas las tradiciones. Eckhart dice que cuando yo me hago nada, me hago todo, porque Dios, que es nada, igual que el fuego, quiere que la leña se convierta en su propia naturaleza luminosa. Tal es el amor que impele a esta dimensión que llamamos divinidad, para que nos hagamos de su misma naturaleza, para que la leña se haga fuego, y hasta que la leña no se hace fuego estará crepitando, estaremos sufriendo, pero sabemos con claridad cuál es la meta. La meta es saber quién somos, y en el fondo estamos hechos de luz. Otro texto, quizá para terminar, de mi maestro, también puedo llamarle, Karl Graf Durkheim, al que no conocí, pero al que en los momentos más críticos acudí a sus textos. Dice concretamente: se trata de un cambio, el acontecer de la meditación, de una metanoia, es decir, no un cambio de muebles, sino un cambio de piso. Cuidado, no un alivio pasajero. El zen concretamente y la meditación verdadera o la contemplación, si es también verdadera, a veces no es apta para cardíacos, es un modo de hablar. Quiero decir que pasa también por el aguijón del sufrimiento. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, tal, tal, tal. Sí, el Salmo creo que es el 22. En praderas y hierba fresca me hace descansar, y aunque pase por valles de tinieblas, su cayado me acompaña. El cayado golpea, pero te conduce. Decía Durkheim, por tanto, se trata de un cambio, de una metanoia, y ello pasa por la destrucción de los viejos sistemas, por la liquidación del antiguo estado del sujeto. Pasa por la muerte del yo, y sin este sacrificio el ser humano no alcanza su centro. Un yo confiado, un yo revolucionario, un yo que no se cree lo que le dicen, un yo que atraviesa la falsa conciencia de una sociedad que tiene un poder inmenso sobre las conciencias a través de los medios de comunicación, que dicen medias verdades que a veces las dicen enteras, pero que sobre todo se encarga bien de ocultar aquellos acontecimientos que pueden ensombrecer su enriquecimiento. Quiero terminar diciendo que se trata de vivir los opuestos para superarlos, para incluso sufrirlos al unirlos. En la unión de los contrarios acaba el dolor, y se trata de no detenerse. En la medida en que el ser humano, fijaos qué importante es esto, en la medida en que el ser humano deja esa dimensión profunda
y la deja que se extinga o que se abandone, que nos distraigamos, en ese sentido y en esa misma medida sufrirá hasta que la vuelva a restaurar. Añade Durkheim desde la experiencia ya de los 89 años cuando escribió esto, que sepa sufrir y no que ya no sufra es la prueba de que ha alcanzado su centro. Desde la óptica del ser esencial, vencer el sufrimiento equivale a ser capaz de soportarlo hasta que halle en sí mismo la raíz indestructible de sí mismo. Valga por hoy y seguiremos trabajando, seguiremos en comunicación. Muchas gracias.